Continuamos con nuestro mini estudio del Evangelio de Mateo y hemos llegado al pasaje donde se nos narra la tentación de Jesús. Lo encontramos en el capítulo 4 desde el versículo 1 al 11. A través de la lectura de estos versículos sacaremos algunas enseñanzas claves, pero mi énfasis especial será que a partir de su palabra, nuestro mismo Señor nos responda a la pregunta ¿cómo vencer a la tentación? Es como si le preguntáramos, Señor, ¿y cómo venzo la tentación de una manera práctica? Así que el versículo 1 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Desde ya el versículo 2 nos muestra algo muy interesante. Algunas veces como cristianos podemos llegar a pensar que la tentación solo va a venir cuando estamos mal espiritualmente. En otras palabras, podemos pensar que únicamente voy a ser tentado cuando no estoy leyendo la Biblia, o cuando no estoy orando, o cuando no hago mi devocional, o cuando no estoy estudiando la Biblia. Podemos pensar que solo ahí va a venir la tentación, pero eso no es así, ya que sea que estemos mal espiritualmente, o sea que estemos bien espiritualmente, como en este caso Jesús, que había ayunado 40 días y 40 noches, igual la tentación viene. Y es más, el diablo está más preocupado y procura más intentar a aquellos cristianos esforzados que en la intimidad de la oración buscan más cercanía con el Padre. El versículo 3 dice así: Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notamos aquí la primera área en la que el diablo nos tienta, que es nuestro cuerpo. Y los apetitos corporales son naturales y no inherentemente pecaminosos, pero Satanás busca someternos a ellos para conducirnos a pecar, ya sea el hambre del estómago o el hambre del sexo, etc. No es pecado. Dios nos hizo de esa forma, pero pecamos cuando satisfacemos ese hambre de una manera diferente de la que Dios desea. Y también notamos la manera en la que Jesús responde a la tentación, que es citando un versículo del Antiguo Testamento. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora vemos la segunda área en la que el diablo nos tienta, que es la mente. Y debemos tener en claro que la mente es la torre de control de todo nuestro ser, de donde nacen nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro comportamiento. Entonces debemos tener cuidado porque la mente nos puede tender trampas y la mente no regenerada no piensa espiritualmente. Y también podemos ver la manera en la que Satanás hace uso de las escrituras, pero un uso malo, un mal uso de las escrituras, porque él tomó un pasaje del Antiguo Testamento y lo descontextualizó, lo tergiversó, le cambió el sentido. Entonces debemos tener cuidado en eso. Y podemos ver también otra vez la manera en la que Jesús respondió a la tentación, que es nuevamente citando un versículo del Antiguo Testamento. El versículo 8 dice así, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y finalmente aquí podemos ver la tercera área en la que el diablo nos tienta, que es nuestro espíritu. Es el someternos a adorar a algo que no sea Dios. Y el diablo en esta ocasión tienta a Jesús diciéndole, hey, ¿por qué vas a tener que pasar la cruz para llegar a tomar la corona? Mejor, solo adórame y yo te daré la corona sin necesidad de que pases por ese proceso tan duro, tan trágico, tan triste. Y a veces nosotros también somos impacientes, queremos todo rápido. Y Satanás de esa manera nos tienta, pero Dios debe ser supremo en nuestras vidas.
porque ningún ser humano puede servir a dos señores. Entonces, a la respuesta del inicio, ¿cómo podemos vencer la tentación? El Señor mismo nos da la clave, el secreto, que es estudiar la Biblia y memorizar versículos, ya que si uno está luchando, por ejemplo, con el orgullo y llega la tentación de creerse superior a los demás, pues al tener un versículo memorizado puede decirlo en voz alta o en su mente y de esa manera va a contrarrestar, va a usar de mejor manera la espada espiritual que es su palabra. Entonces va a poder vencer la tentación. Si uno está luchando, por ejemplo, con la lujuria, al sentirse tentado en tener malos pensamientos, pues puede memorizar algún versículo que habla acerca de la lujuria y puede recitarlos en respuesta a la tentación y vencer la tentación de una manera práctica. Y también debemos tener en cuenta, hermanos, que la tentación no viene de Dios, viene del diablo, y seremos tentados en la área más débil o más descuidada de nuestra vida. Pero también la tentación es la oportunidad de probar la calidad de un verdadero cristiano. Así que memoricemos versículos y digámoslos en el momento en el que nos sintamos tentados. Dios te bendiga.